¿Qué es lo que debe tener un profesor para transmitir el conocimiento? Yo creo, y porque he escrito acerca de esto, que una de las principales características que tiene que tener un profesor de Derecho es la ejemplaridad. Tendríamos que buscar perfiles de muchachos que les gustara la literatura, que les gustara leer. ¿Cómo ve el futuro del derecho en México y en específico cómo ve el futuro del derecho civil? Bienvenidos sean todos ustedes, estimados seguidores, a esta su sala. Desde el interior de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en su podcast Cambio Jurídico. Todos los que colaboramos en este proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana en unión estratégica a FMLA Agencia Creativa, así como la voz de quien está detrás de los micrófonos es la de su servidor, el doctor Gustavo Gómez Domínguez. Muchas gracias por acompañarnos para este segundo episodio de nuestra primera temporada. Tenemos como invitado en esta ocasión al doctor Diego Robles Farías. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Estudió su maestría en la Universidad Panamericana en el Campus Guadalajara. Estudió su licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es notario público número 22 de San Pedro Tlaquepaque de la zona metropolitana de Guadalajara. Es socio del despacho Robles, Lazo, Gallardo y Valdés, con sede en nuestra ciudad de Guadalajara, en donde ejerce profesionalmente en las materias de Derecho Civil, Mercantil e Inversión Extranjera. Es profesor investigador de nuestra Facultad de Derecho. En la licenciatura imparte la materia de Derecho Civil en el apartado de obligaciones. En el segundo nivel académico imparte en los posgrados de Derecho Privado, así como en el tercer nivel académico en nuestro doctorado. Desde hace 33 años forma parte de nuestro claustro académico, siendo uno de nuestros primeros profesores de la entonces Escuela de Derecho. Fue editor de la revista Perspectiva Jurídica de la Universidad Panamericana del Campus Guadalajara durante 10 años. Ha publicado diversos libros, entre ellos Teoría General de las Obligaciones, Derecho Contractual Internacional y la Inversión Extranjera en México, editados por la casa editorial Tirán Lo Blanche y en alguno de ellos en unión con la propia Universidad Panamericana. Ha sido ponente, participante de conferencias, asesor y sinodal en innumerables tesis y exámenes profesionales en muy diversas universidades y en los distintos niveles académicos, en nuestro país y en el extranjero. Por eso, y muchas cosas más, es para nosotros un gran honor tener en el podcast Cambio Jurídico a nuestro profesor, el doctor Diego Robles Farías. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Un honor estar aquí en mi casa, en la Universidad Panamericana, y contigo, un gran amigo desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, doctor. Pues la primera pregunta que yo le haría sería, ¿de dónde le viene su vena, su vocación, el ser llamado a la cuestión jurídica, doctor? Pues mira, es una historia muy larga. Soy la quinta generación de abogados en mi familia. En mi familia el derecho ha estado siempre presente. Mi papá era abogado y notario público, mi abuelo abogado y notario público, mi bisabuelo lo mismo, y hasta el primero que llegó de España también era abogado. O sea, no hay remedio, tuve que estudiar derecho, no había otra opción en mi casa. Incluso cuando salí de la preparatoria, no tenía absolutamente claro si iba a estudiar derecho o no. Y le dije a mi papá que a lo mejor me interesaba más por la economía. Y pues definitivamente presión exagerada de mi padre me llevó a estudiar derecho, y se lo agradezco mucho porque me encantó desde el principio. Don Diego, permítame llevarlo a su juventud, en ese momento cuando usted tomó la decisión de estudiar Derecho. ¿Qué consideró como elementos importantes o, en tal caso, relevantes para que usted se volviera abogado? Bueno, primero, desde chico era un buen lector. Me gustaba mucho la literatura y la filosofía desde entonces. Empezaba con los pininos de leer filosofía, y el derecho me pareció una carrera, una profesión que iba también muy de la mano de esta beta humanística que me gustaba desde chico. Esa fue, yo creo, que la razón que me llevó pues a estudiar Derecho, además de la influencia de mi padre y de mi familia como abogados. Doctor, en este caso,
saliendo de esa juventud y que lo ha marcado precisamente este aspecto humanístico, si en tal caso, en este momento histórico que vivimos, se nos acercaran los estudiantes de preparatoria, ¿qué le diría usted en relación al perfil que debe de tener un estudiante de preparatoria para volverse un universitario estudiando Derecho? Bueno, yo creo que yo le diría a ese estudiante que si está de acuerdo con la justicia y con los valores humanistas de la época en que vivimos. Y yo creo que si está de acuerdo en perseguir la justicia, perseguir una vida intelectual bien llena y emocionante, le diría que debe estudiar Derecho. Me gustaría que ese estudiante fuera un buen lector. Yo creo que es algo que falta en esta vida moderna o en los muchachos que llegan actualmente a las universidades. Yo creo que sí tendríamos que buscar perfiles de muchachos que les gustara la literatura, que les gustara leer, porque en el derecho un perfil de este tipo lleva una gran ventaja. Desde luego que una carrera universitaria como la carrera de Derecho implica leer mucho, estudiar mucho y pensar. Sobre todo, que no le tengan miedo a pensar. Como les digo a mis alumnos, piensen, no duele. Hay que pensar. Sí. En este caso, doctor Diego Robles, cuando usted ingresa a la universidad a sus 18 años, escasos 18 años, y siendo en toda esta vida universitario, ¿qué es lo que más le ha dejado esta vida de universitario? Pues desde siempre me gustó dar clases, siempre desde que salí de la preparatoria, siempre tuve como meta de mi vida ser un profesor. Me gustaba mucho dar clases y entonces, desde que empecé de estudiante en la universidad, ayudaba a los profesores, no como profesor adjunto ni mucho menos, como simple ayudante. Sobre todo tuve una gran influencia en un profesor que me marcó mucho, aunque él nunca lo supo, don Carlos Pérez Vizcaíno, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Me encantaba su presencia, llegaba y se sentaba, nos daba introducción al estudio del derecho, se sentaba en el escritorio, sacaba su pipa, perfectamente bien vestido, y empezaba a darnos una cátedra increíble porque él tenía un doctorado en alguna universidad francesa y yo lo admiraba mucho su forma de ser, y yo decía, bueno, yo quiero ser como ese profesor, y eso me marcó. A tal grado que todavía no salía de la universidad y ya era titular de una materia. Empecé a dar introducción al estudio del derecho, todavía siendo estudiante del último año de la carrera. Desde luego que lo daba con el libro positivista pero después cambié totalmente hacia el justnaturalismo cuando conocí a don Efraín González Luna. Ok, correcto, sí. Otro de nuestros profesores. Otro de los profesores, sí. En este caso, don Diego, ¿qué diría usted o qué le diría usted a los profesores universitarios? Y no diríamos únicamente de Derecho, sino de cualquier carrera. ¿Qué perfil debemos de tener los profesores? Porque en este caso, en sus palabras, denoto pasión, denoto en tal caso amor hacia sus estudiantes. ¿Qué es lo que debe tener un profesor para transmitir el conocimiento? Mira, yo creo, y porque he escrito acerca de esto, que una de las principales características que tiene que tener un profesor de Derecho es la ejemplaridad. Yo creo que todos los profesores de Derecho tenemos un currículum oculto. Y ese currículum oculto es esto que enseñamos a los alumnos más allá de la materia específica que enseñamos. El currículum oculto es el ejemplo que tú puedes proporcionarle a los alumnos. Pero este ejemplo tiene que ser un ejemplo de ejemplaridad. Es decir, llevar una vida correcta en todos los aspectos y dimensiones de tu vida. Que los alumnos puedan ver en el profesor a un ejemplo, pero un ejemplo ejemplar. Una vida correcta, llevada en todas las dimensiones de su vida. De tal forma que
denote una línea recta entre lo que el profesor piensa, lo que dice y lo que hace, en todos los aspectos de su vida, no nada más en la cátedra como tal, sino en su vida particular, en su vida familiar, en la forma en que trata a los alumnos, en la forma en que trata a los colegas, en la forma en que trata a los clientes, si el profesor trabaja también. Entonces, un ejemplo completo de vida, doctor. Un ejemplo completo de una vida vivida de manera correcta en todas las dimensiones sociales, familiares, jurídicas y sobre todo como profesor. Que el profesor de Derecho sea un ejemplo ejemplar. Eso es lo que pienso. Que se enamoren de usted. Exactamente. O sea, a mí esto me lo enseñó don Efraín González Luna. Él decía que no le gustaban las cámaras, como a mí ni a ti, estoy seguro, pero que prefería que los alumnos vieran en él un ejemplo, que en esos ejemplos sin ejemplaridad que existe, de estas gentes que se dedican al deporte, pero o al cantantes, etcétera, que no son verdaderos ejemplos ejemplares. Don Diego, en este caso, hablando de amores, el amor que usted siente por el derecho y específicamente en el derecho civil. Sí. En este caso, ¿por qué acercarse o por qué inclinarse a la materia civil? Porque ahí está la base, como yo les digo a los alumnos, ahí está la carnita del derecho. Me encanta el derecho civil porque el derecho civil regula prácticamente todos los aspectos de la vida de una persona, desde su nacimiento y su desarrollo posterior. Los bienes, los contratos, las obligaciones y finalmente las sucesiones. Es una cadena de regulación que te marca absolutamente las distintas etapas de la vida de una persona, reguladas de manera muy inteligente, porque el derecho civil es la base del derecho desde su origen en el derecho romano. En este caso, habitualmente hay una frase que luego yo en la materia de introducción a esto del derecho se la recuerdo a los alumnos y luego la resalto en la materia de teoría constitucional y que me quedó muy, muy grabada con mis profesores de derecho civil. Si usted no sabe obligaciones, no sabe derecho. Sí. En este sentido, usted se ha inclinado y hasta tiene obra publicada, por supuesto, don Diego, precisamente del aspecto de obligaciones. ¿Qué nos puede decir? Fue mi pasión y una pasión heredada. Mi abuelo era profesor de obligaciones en la Universidad de Guadalajara y desde el principio yo quise tener la cátedra de obligaciones. Y no era tan fácil porque era como la estrella de la carrera, era la materia que llevaban abogados y profesores a los que yo admiraba. Yo cuando entré aquí como profesor a la Universidad Panamericana, invitado por Juan de la Borbolla, empecé a dar clases de bienes, derechos reales y sucesiones, junto con Luis Ramírez Orozco, un gran profesor y gran amigo mío a quien admiro muchísimo. Pero siempre tuve en la mente dar clase de obligaciones, pero sentía que no había llegado. Y entonces el profesor de obligaciones de aquella época, Luis Manuel Mellán, se tuvo que ir a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo y dejó vacante esa cátedra y me la ofrecieron a mí. Y creo que fue lo mejor que me ha pasado, porque de veras las obligaciones siempre me apasionaron. Empecé a dar clase con libros de otros autores, principalmente con Borja Soriano, pero no me llenaba ninguno de ellos y decidí escribir mi propio libro para dar las clases como yo quería y como pensaba que debía ser el derecho de las obligaciones. El libro de obligaciones que tengo publicado, duré 10 años escribiéndolo y lo fui escribiendo por capítulos y lo fui imprimiendo para los alumnos. Entonces cada semestre los alumnos tenían 1 o 2 capítulos más del libro hasta que se completó la obra y pude publicarla primero en Oxford University Press y luego después la segunda edición en Tirán lo Blanc.
Doctor Diego, en este caso, y empezaría diciéndole don Diego, y digo don Diego por la siguiente, porque considero, y yo creo que muchos de sus exalumnos, autoridades de nuestra casa de estudios, lo consideramos uno de nuestros pilares y referente de nuestra Facultad de Derecho. Y antes de plantearle una pregunta respecto a investigación, quisiera abundar un poco de el cómo llega usted a nuestra facultad, ahora a nuestra Facultad de Derecho como profesor. Ya nos contó una parte, pero ¿cómo fue que usted llega a encontrar a la Universidad Panamericana, en aquel entonces, Escuela de Derecho? Bien, pues, a ver, llegué aquí por accidente. Yo daba clases en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Di clases allá durante 5 años. Después de salir de la universidad, yo soy generación 76-81. Y entonces daba clases allí y me casé en el 83 y dejé de dar clases. Y en aquella época me conocía muy bien a Juan de la Borbolla. Por cuestiones profesionales había ido a la notaría de mi papá y de mi hermano y allí lo había conocido, me llevaba muy bien con él y todo el tiempo me insistía de que yo tenía que volver a dar clases en la Universidad Panamericana y a mí me da flojera porque en aquella época era, como sigo siendo, aficionado al ciclismo, como no tienes una idea, y decía, no, si doy clases voy a dejar de entrenar y voy a dejar de competir, entonces no quería dar clases. Pero Juan, como ya lo conoces, era muy insistente, nunca dejó de invitarme hasta que finalmente me forzó y así fue. Y volví a dar clases a la Panamericana, es decir, vine a dar clases a la Panamericana en el año de 1993. Me enganché de nuevo, redescubrí que me encantaba dar clases y desde entonces no he parado. Muy así bien, llegué. Don Diego, y en este caso damos gracias a Dios que don Juan lo encontró y se lo trajo. Por un lado, y por el otro, esperemos que las ganas de seguir andando en bicicleta no se le haya terminado. No, todavía no. Muy bien, en este caso, y aparte tenemos que decir que desde hace más de 10 años, aparte de ser profesor titular de nuestra facultad, formó parte de los profesores que podríamos decir titulares o de tiempo en nuestra casa de estudios. Sí. Y en este caso, ¿de dónde surge su inquietud del todo por investigar? No únicamente, como nos acaba de plantear, por supuesto, el anhelo de tener su propio libro de obligaciones. Para usted, ¿qué es la investigación? Bien, la investigación siempre ha sido para mí algo complementario y muy importante en mi formación como abogado y en mi vida profesional incluso. La investigación me gustaba mucho porque implicaba también escribir y siempre me ha gustado escribir. Y esto lo completé por la idea de fundar la revista de Derecho de la Universidad Panamericana, Perspectiva Jurídica UP. Esto fue una idea que se nos ocurrió al director de la facultad en aquella época y a mí, porque yo creía en aquella época que esa era una de las partes que faltaba en la escuela entonces de Derecho, o en la Facultad de Derecho ahora, una revista en la que pudiéramos publicar. El modelo que tomamos para crear la revista fue un modelo de revista de divulgación, de divulgación basada en el modelo de Harvard, porque la revista de Derecho de Harvard, Harvard Law Review, es una revista de divulgación, no es una revista científica, no es una revista que esté indizada. Y ese modelo me gustaba mucho porque en este tipo de revistas los alumnos pueden escribir. Y para mí era muy importante que los alumnos empezaran a desarrollar sus facultades investigativas y de escritura ensayística en derecho desde el principio. Y yo creo que fue un éxito. La revista la dirigí como editor general durante 10 años. No faltó ni un solo ejemplar, eran 2 ejemplares por año.
y fue una de las experiencias más increíbles que tuve como profesor y como miembro de la Facultad de Derecho de la UP. En este caso, doctor Diego Robles, tanto escribieron profesores, juristas, sí, como alumnos. Lo primero que yo le preguntaría, la experiencia cercana con los alumnos que escribieron en la revista, ¿cómo fue? Fue increíble porque se convirtió en algo aspiracional para los alumnos. Los alumnos veían que otros alumnos habían escrito en la revista y empezaban a preguntarme en los pasillos de la universidad qué requisitos necesito para publicar en la revista, tengo un tema que me interesa, o dígame usted de qué puedo escribir, recomiéndeme un tema, me gusta investigar. Y créeme que te impresionarías de ver la cantidad de alumnos que escribieron en la revista y que siguen escribiendo, y la calidad de esos escritos de investigación. En el caso de los profesores, ¿cuál es su experiencia? Y permítame hacerle la pregunta que a lo mejor del todo no es correcta. ¿Quién complementa a quién? ¿Los alumnos complementan a los profesores o los profesores complementaron a los alumnos? Es muy buena pregunta. Mira, escribieron varios profesores de la Universidad Panamericana, pero no solamente eso, también escribieron y publicaron en la revista profesores de otras universidades, y muchos, porque se volvió una opción para publicar que no existía en Guadalajara, porque ninguna de las otras universidades tienen una revista de derecho en la que puedas publicar. El problema fue que los profesores, los que eran investigadores, no podían escribir en la revista. No es que no pudieran, sino que no les convenía escribir en la revista, porque hay este criterio que a mí no me gusta nada, de que se considera sospechoso que un profesor de la propia universidad escriba en la revista de la universidad. En las revistas que son indizadas esto no se permite, o se permite nada más con un porcentaje muy pequeño. Entonces sí tuvimos una falta de artículos de la mayoría de los investigadores de esta universidad, que por alguna razón no podían publicar en la universidad, porque preferían publicarla en otra revista indizada que le sumara en relación a su estrategia académica. Don Diego, la revista, en este caso Perspectiva Jurídica, podemos decir que es su hijo, y en este caso es parte de... En este caso, ¿cómo lo ve en el futuro? A ver, no es mi hijo, la revista fue idea de Isaías Rivera y mía, incluso con la participación de Isabel Álvarez, porque en aquella época ella era la encargada de la Escuela de Derecho, Isaías era el director de la facultad ya. Pero fue una idea, yo creo que de nosotros tres. Desde luego yo la propuse desde el principio, pero por eso no me considero el padre, por así decirlo, pero sí el que la dirigí durante 10 años. O diríamos uno de los padres. Sí, y la dirigí dedicándole muchísimo tiempo, leyendo absolutamente la totalidad de los artículos y editándolos. Y esa actividad me encantó. Sí. En este caso, don Diego, sabemos que hace muy poco tiempo dejó de ser el editor de la revista y seguramente ha de tener sentimientos encontrados. ¿Cómo ve haber dejado la revista? ¿Cómo ve el futuro de la revista? Sí. Y seguramente seguirá escribiendo o seguirá haciendo algunas observaciones, como efectivamente nos decía en aquel momento la doctora Isabel Álvarez era la directora de la licenciatura, el doctor Isaías era el director de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios. En este caso, ¿cómo ve la perspectiva y principalmente con las nuevas generaciones de estudiantes? Yo creo que la revista ya está consolidada. Te puedo decir que dejé de ser el director de la revista o el editor general en virtud de que desde el principio les dije que yo la dirigía 20 números nada más, o sea 10 años, y lo cumplí. Sí. Y yo creo que es muy bueno que haya una renovación en cuanto a la dirección de la revista, y ahora la doctora Gabriela García es la
la directora de la revista, y creo que es un cambio muy favorable en virtud de que es sangre nueva, sangre joven la que tiene que ver y continuar este legado, por así decirlo, ¿no? La revista está sujeta a muchas presiones, ¿eh? Hay una parte de la universidad que quiere que la revista sea indizada, y esto, desde mi punto de vista, no es sano, porque yo preferiría que siguiera siendo una revista de divulgación para permitir que los alumnos siguieran escribiendo, porque ahora, como te digo, se ha vuelto algo muy aspiracional para los alumnos el escribir en la revista, y sobre todo se ha convertido en una herramienta de varios de los maestros para dar o para encargar trabajos a los alumnos en sus diferentes cátedras y premiar los mejores como una opción para publicarlos en la revista. Y esto yo creo que ha sido una dinámica que ha fortalecido a la revista de Derecho, y lo que ha hecho que se consolide como una verdadera opción en la universidad. Don Diego, usted en su vida tanto académica como profesional, podríamos decir, es un prisma, tiene diferentes caras. Una de ellas es precisamente el notariado. En este caso, la aspiración de usted convertirse en notario, ¿de dónde surge y por qué desea ser notario? Ese sí fue todavía más accidente todavía, porque yo nunca quise ser notario. Mi papá, como te digo, fue notario. Jorge, mi hermano, también notario. Yo trabajaba con ellos dos, y como que yo pensé que debía ser algo complementario en el despacho de mi papá, donde duré trabajando muchos años. Y entonces yo me dediqué más al derecho corporativo y al desarrollo de la inversión extranjera, que era muy nueva en aquella época aquí en Guadalajara. Mi tesis profesional, por ejemplo, fue de inversión extranjera. El primer libro que escribí fue de inversión extranjera. Creía que era un nicho complementario a lo que hacíamos en la oficina. Entonces mi visión no tanto era ser notario, sino ser como un complemento, un despacho en el que atendíamos asuntos de empresas, asuntos corporativos y sobre todo inversión extranjera. Como profesor de Derecho de una de las principales facultades de Derecho del país, ¿cómo ve el futuro del derecho en México y en específico cómo ve el futuro del derecho civil? A ver, fíjate que en primer lugar decirte que para mí la Universidad Panamericana es la opción para estudiar Derecho. Para mí sigue siendo la mejor facultad en este momento en Guadalajara, sin menospreciar a las otras, pero no puedo decir otra cosa de la casa en donde doy clases. Con defectos, con problemas, como sea, pero la facultad va bien. La perspectiva que tengo del derecho civil es internacional. Es algo que he tratado de influir y de enseñar a los alumnos. La visión del derecho moderno, del derecho civil moderno, no es la regulación de los códigos civiles que tenemos en México. Tenemos que abrir los ojos hacia el desarrollo que ha tenido el derecho civil en el mundo, a través principalmente de los nuevos instrumentos de derecho uniforme que han surgido y que están regulando al derecho contractual internacional y al derecho de las obligaciones en el ámbito internacional. Cuando tú y yo estudiamos derecho, todo el mundo decía que la perfección de las obligaciones, por ejemplo, era tal que no había que moverle, había que dejarlas como estaban. Ahora te puedo decir que es una de las materias que más ha evolucionado en el mundo, a través, como te digo, de estos instrumentos que han salido para regular el derecho contractual internacional y el de las obligaciones, que han influido también a la mayoría de los países, sobre todo en Europa y en otras partes del mundo. Y México ya está recibiendo esa influencia también. Entonces, en mi cátedra del Derecho de las Obligaciones, yo doy un curso tradicional de obligaciones en el primer semestre, pero en el segundo semestre doy la evolución que ha tenido el derecho de las obligaciones en el mundo, enseñándole a los alumnos instrumentos de derecho uniforme como la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, sobre los principios UNIDROIT, los principios de derecho europeo de los contratos
el draft como frame of reference, y todos estos instrumentos que están evolucionando y mejorando y modernizando el derecho contractual y el derecho civil en el mundo. En este caso, doctor, en el ámbito de la investigación, ¿qué deviene para usted? ¿Qué nuevos libros vienen con respecto a lo que ahorita me está comentando respecto al futuro del derecho civil? Bueno, yo ya me jubilé aquí en la facultad y eso no quiere decir que deje de dar clases, voy a reducir. Pero no querríamos que deje de dar clases. No, y es algo que es consustancial a mi persona, o sea, es difícil que lo deje, pero sí le voy a bajar. Y le voy a dejar porque tengo otros proyectos. Quiero completar mi libro de Derecho Contractual Internacional. El libro que tengo ahorita de Derecho Contractual Internacional, pues es una parte del Derecho Contractual Internacional. Voy a seguir incrementando los capítulos y escribiendo sobre estos nuevos instrumentos de derecho uniforme que están saliendo y que están regulando, como te digo, el derecho contractual en el mundo. Y esta es una de las tareas que estoy pensando realizar. Además, me interesan otros temas ya mucho más vinculados a la filosofía del derecho, pero la filosofía del derecho relacionada con el derecho de las obligaciones y relacionada también con el derecho contractual. Por ejemplo, un tema que me interesa mucho es buscar y estudiar e investigar, que ya lo he hecho, el por qué obligan las obligaciones y el por qué obligan los contratos desde el punto de vista filosófico, con toda la historia desde Aristóteles hasta Santo Tomás de Aquino y otros juristas medievales que fueron construyendo esta obligatoriedad del derecho contractual. Eso me interesa mucho y quiero escribir acerca de esos temas también. Don Diego, usted siendo, y permítame seguir señalando, usted es un buque insignia de nuestra facultad. ¿Qué le diría usted en esta, de una otra manera, renovación de profesores, etcétera, o cuando ingresan nuevos profesores, que por cierto usted también fue presidente de la Academia de Derecho Civil de nuestra Facultad de Derecho en el Campus Guadalajara? ¿Qué le diría a los profesores de Derecho Civil que deben de tener en cuenta académicamente para la formación de los alumnos? Mira, yo creo que un profesor de Derecho Civil en la Universidad Panamericana o en cualquier otra universidad tiene que mostrar sobre todo pasión por lo que enseña. A mí no me importa tanto la técnica y los nuevos esquemas de educación. Yo creo que lo primero que tiene que reflejar el profesor de Derecho y sobre todo de Derecho Civil es una pasión acerca o una pasión en relación a aquello que enseña, porque esto es lo que notan los alumnos, independientemente de las técnicas de educación que él pueda utilizar. Entonces, permítame interrumpirlo un instante, doctor Diego Robles, porque acaba de tocar un tema fundamental, es ¿qué debemos entender por la pasión? ¿Qué es pasión para usted, don Diego? Como te hablaba hace rato de la ejemplaridad, los alumnos aprenden más de la visión que tienen en relación al profesor que de lo que realmente enseña desde el punto de vista académico. Es más importante el que lo vean como un ejemplo ejemplar que la materia realmente que está enseñando, que no deja de ser importantísima. Entonces, esta pasión debe ser algo que se refleje, que el alumno note que puede ser como ese profesor, que puede llegar a ser como ese profesor ejemplar. Y eso es lo que creo que los profesores tienen que proyectar. No solamente dedicarse a enseñar porque tienen un conocimiento técnico de la materia importante, sino que ellos estén conscientes que son un ejemplo para esos alumnos y que esos alumnos lo tienen que ver como un ejemplo posible,
no como una vaca sagrada, como decías, allá arriba en el topos Urano, sino como alguien que es una persona tan normal y apasionada en relación a su materia, que los alumnos puedan identificar, como te decía que a mí me pasó con aquel profesor, yo quiero ser como él. En este caso, don Diego, ¿cómo ve también el ejercicio, en base a lo que nos está planteando, cómo ve el ejercicio profesional? Porque de una u otra manera no cabe duda que ya sea por motivo de familia, de amigos, de formación en lo individual, de formación en las universidades, tenemos perfiles. En el ejercicio profesional, ¿cómo ve usted que debe de actuar el abogado por un lado y por el otro cómo debemos de actuar nosotros, en este caso que formamos por un lado como profesores, por el otro que actuamos como abogados en el ejercicio profesional, los miembros de una casa de estudios como la Universidad Panamericana? Yo creo que están íntimamente relacionados. La forma de dar clases y de ser ejemplos, como te decía, y la otra dimensión de la vida de los abogados, que es la dimensión profesional, el ejercicio profesional fuera de la universidad. Y tienen que estar vinculados en el sentido de que tiene que haber una relación, como te digo, tiene que haber una uniformidad en cuanto a la proyección de la vida del abogado en todos los aspectos, en todos los aspectos y dinámicas de su existencia. No puede haber diferencia entre el abogado que es profesor y el abogado que es profesionista y que está en el ejercicio de la profesión fuera de la universidad. Tiene que haber una línea, un comportamiento lineal, un comportamiento que tiene que ser con racionalidad, con humildad, con honradez, sobre todo con honradez, para que pueda ser ejemplo de las personas que lo rodean. Porque para mí, cada uno de nosotros como profesores, como profesionistas y sobre todo como abogados, tenemos una gran influencia en relación a un círculo de personas que están cerca de nosotros y de las que podemos influir y ser un ejemplo ejemplar para ellos. Para mí, cada profesionista, cada abogado tiene que tener ese sentido de honradez, de humildad, de profesionalismo, de racionalidad, porque la carrera de Derecho es tremendamente de influencia en la sociedad como tal. La mayoría de los políticos son abogados. En el ámbito internacional, los abogados están colocados en las distintas representaciones internacionales de los países. La profesión de abogado tiene una incidencia en cuestiones muy particulares, esenciales de la vida de una persona. Tiene que ver con su persona, con su libertad, con su patrimonio, con sus relaciones familiares. Y entonces el abogado tiene que ser una influencia en todo este campo, pero una influencia que sea positiva. Yo creo que como abogado, como profesionista, te puede ir bien desde el punto de vista económico si eres honrado o si eres un baquetón. Y yo prefiero la primera que la segunda. Correcto, don Diego. Doctor Diego Robles, sin caer en el futurismo, por supuesto, pero bajo su experiencia de más de 30 años en la docencia, ¿cómo vislumbra en primer lugar y en segundo lugar, cómo nos podría guiar en la idea de ver hacia el futuro de la docencia del derecho? Porque habitualmente lo que está pasando últimamente, y toda vez de que casi colocamos en un monumento o endiosamos, por ejemplo, a la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, cada vez se menciona más que los docentes, pues más terminamos siendo acompañantes que personas que verdaderamente incidan en la formación. ¿Usted cómo ve en esos 30 años y con toda esa experiencia que tiene, cómo ve el futuro de la docencia y específicamente la docencia del derecho? Bien, pues mira,
La tecnología, la inteligencia artificial, son cosas que no podemos dejar de tomar en cuenta y de considerar como elementos complementarios de la educación y de la enseñanza en las universidades. Para mí, ahora con toda esta tecnología y con la posibilidad de tomar clases a distancia y a través de los distintos mecanismos electrónicos que existen, ha convertido a la docencia presencial como un lujo. Yo creo que aquellos alumnos que tengan la oportunidad de asistir a un salón de clases y ver un profesor de carne y hueso y poderle preguntar y cuestionar y recibir la enseñanza de manera directa va a ser cada vez un lujo en el mundo actual en el que vivimos. Y por eso creo que no va a desaparecer la docencia presencial como te la estoy diciendo. Y con esto que te he venido platicando acerca de la ejemplaridad del profesor de Derecho, yo creo que ahora más que nunca es que se necesita la presencia de los profesores ejemplares para de alguna forma contrastar esta visión que tienen muchas personas de la tecnología y de la inteligencia artificial como un sustituto a los profesores y a la educación. Porque esos son nada más datos. Y yo creo que la enseñanza del derecho es muchísimo más que datos. La enseñanza universitaria es más que eso. Entonces, para mí, la presencia de los profesores va a seguir siendo algo esencial. Y como te digo, en muchos casos va a ser un lujo el poder ir a una universidad, sentarte en un pupitre y ver un profesor de carne y hueso enfrente de ti. No le tengo miedo a la inteligencia artificial para nada. Es correcto, don Diego. En este caso, usted como profesor de nuestros 3 niveles, tanto a nivel de pregrado, posgrado y de doctorado, yo le preguntaría a usted cómo vislumbra, o qué le diría, mejor dicho, a nuestros estudiantes de posgrado con respecto a ingresar a estudiar doctorados. Yo creo que... ¿Es conveniente? Sí, a ver, primero, yo lo dividiría... estudiar la carrera como tal es simplemente una preparación. La maestría ahora se ha convertido en algo esencial, indispensable en la preparación de cualquier profesionista. El doctorado ya es un lujo, sí. Okay. El doctorado te cambia la vida. Eso lo vivimos tú y yo. Sí. Te cambia la vida y eso te lo va a decir cualquier persona que estudie un doctorado, porque te da la posibilidad de percibir la materia que te interesa desde un punto de vista mucho más arriba, superior. Y esto ayuda muchísimo en cuanto a la visión que tú tienes de la profesión que te gusta y que has vivido. Y por eso te digo que para mí el estudiar un doctorado es un lujo porque implica un tremendo esfuerzo y una seriedad y un compromiso muy importante, que no es para todos porque por cuestiones de tiempo algunos profesionistas no pueden ser profesionistas, profesores y estudiantes a la vez, pero aquel que lo logra, sí, en definitiva se da cuenta que la forma en que te acomodan la cabeza cuando tú estudias un doctorado es importantísima para ver desde una perspectiva superior al mundo en el que estás trabajando o estudiando o dando clases. Don Diego, como conclusión a estos más de 30 años formando parte de la Universidad Panamericana en su campus Guadalajara, de su Facultad de Derecho, como nos contaba la anécdota que fue por usted, don Juan de la Borbolla, después de 30 años, ¿qué nos dice? ¿Le volvería a decir que sí? ¿Le diría sí, espérame? ¿O no? No, jamás le diría que no. Yo se lo agradezco muchísimo. La invitación forzada fue tremendamente agradable para mí porque recuperé ese gusto desde muy chico de dar clases y me encantó. O sea, yo te puedo decir que cuando alguien me pregunta ¿quién eres?, lo primero que me viene a la mente es soy profesor, soy un profesor. Eso para mí ha sido importantísimo en la vida. Y
Y soy un profesor que ve la enseñanza como algo tan importante como las demás dimensiones de mi vida. O sea, nunca he puesto por encima mi trabajo profesional fuera de la universidad, por encima de mi obligación como profesor. Soy un profesor que no falto, jamás. Que para mí es tremendamente serio mi papel de abogado, que he escrito un libro para cada uno de los cursos que doy, porque quiero transmitir mi visión de las materias que imparto. Y como te digo, yo me considero primordialmente un profesor de Derecho. Muy bien, doctor Diego Robles Farías, no cabe duda en este caso, y se lo digo muy en serio, es usted un pilar de nuestra institución, profesor titular de nuestra facultad. Agradecemos su presencia ante estos micrófonos para compartir con nuestros seguidores sus conocimientos, opiniones y experiencia. Fue un honor tenerlo en su podcast Cambio Jurídico. Muchísimas gracias, un honor haber estado aquí presente y platicando contigo. Y a ustedes, estimados seguidores que están del otro lado de esta sala, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta su casa. Si desean continuar con nosotros, los invitamos a hacerlo por medio de nuestras redes sociales y seguir cambiando el mundo y transformando el derecho una persona a la vez. Y esa persona puede ser tú. Antes de concluir, le vamos a entregar un pequeño obsequio, doctor Diego Robles, insignia de nuestro programa. Le entregamos, Diego, nuestra pantera de la universidad.